La UFC, un terreno donde solo los más feroces sobreviven. Aquí, la habilidad, la estrategia y el coraje se ponen a prueba en cada combate. Desde sus humildes comienzos en 1993, como un torneo para determinar qué arte marcial era el más efectivo, hasta su transformación en un espectáculo global multimillonario, la UFC ha sido testigo de guerreros que dejaron huella en la historia. Hoy, exploraremos al mejor peleador de cada año. Prepárate para un viaje a través de sangre, sudor y gloria. En el otoño de 1993, en Denver, Colorado, un evento cambió el curso de las artes marciales para siempre. UFC 1. Una noche que reunió a luchadores de diferentes disciplinas para determinar qué arte marcial era el más efectivo. Entre ellos, había un hombre que parecía fuera de lugar. Royce Gracie, un joven delgado que pesaba apenas 80 kilos y vestía un jersey blanco tradicional. Mientras sus oponentes confiaban en fuerza bruta, golpes devastadores o patadas relámpago, Royce traía consigo el legado de su familia, el jiu-jitsu brasileño, una disciplina centrada en el grappling y las sumisiones. Su primera pelea contra Art Himmerson fue un ejemplo perfecto de su estrategia. Himmerson, un boxeador profesional, no sabía cómo reaccionar cuando Royce lo llevó al suelo. En cuestión de minutos, el combate había terminado. Pero el momento más impactante llegó en la final, cuando Royce se enfrentó a Gerard Gordeau, un kickboxer experimentado. A pesar de la brutalidad de Gordeau, que incluso había mordido a otro oponente en el evento, Royce lo sometió con una facilidad que dejó a todos boquiabiertos. Royce no solo ganó UFC 1, cambió para siempre cómo se entendía el combate cuerpo a cuerpo. Royce no solo ganó el torneo, estableció al jiu-jitsu brasileño como la base sobre la que se construirían las MMA modernas. En 1993, no hubo duda, Royce Gracie fue el peleador más destacado, no solo por sus victorias, sino por cómo revolucionó el deporte. Si 1993 fue el inicio del reinado de Royce Gracie, 1994 fue el año en que demostró que su dominio no era una casualidad. En UFC 2, el formato cambió para incluir más peleas en una noche. Royce se enfrentó a 4 oponentes en una sola jornada, una hazaña que requería no solo habilidad, sino una resistencia sobrehumana. Peleadores más grandes y más fuertes intentaron detenerlo, pero cada uno terminó sometido, atrapado en una llave de brazo o un estrangulamiento. En UFC 3, sin embargo, Royce enfrentó su prueba más difícil hasta ese momento, Kimo Leopoldo. Kimo, un peleador de 120 kilos con fuerza descomunal, llevó a Royce al límite. La pelea fue una guerra de desgaste, con Kimo resistiendo las sumisiones iniciales y atacando con fuerza bruta. Pero Royce demostró por qué era el campeón. Con pura determinación, logró someter a Kimo y salir victorioso. Sin embargo, el daño fue tan grande que tuvo que retirarse del torneo después de la pelea. A pesar de esto, 1994 consolidó a Royce Gracie como el peleador más dominante del deporte naciente. Su habilidad para adaptarse a cualquier oponente y su capacidad de superar las adversidades lo hicieron imbatible. Con Royce Gracie retirándose temporalmente, el escenario estaba listo para que otro peleador tomara el centro de atención. Ken Shamrock, conocido como el hombre más peligroso del mundo, era un luchador feroz con una mezcla única de lucha y striking. En 1995, Shamrock demostró que no solo era un contendiente, sino también un campeón digno de la UFC. En UFC 6, Shamrock enfrentó a Dan Severn en un combate por el título de Superfit. Fue una batalla táctica, con ambos peleadores luchando por el control. Shamrock finalmente ganó con una sumisión impecable, estableciéndose como el peleador más destacado del año. Pero no fue solo su habilidad lo que lo hizo memorable. Su carisma y su intensidad lo convirtieron en uno de los primeros íconos de la UFC. 1996, Mark Coleman y el inicio del Ground and Pound. El 1996 marcó un punto de inflexión en la UFC. Mientras que las primeras ediciones del torneo estuvieron dominadas por el jiu-jitsu brasileño, ese año vio el ascenso de un luchador que cambiaría las reglas del juego, Mark Coleman. Con una base en la lucha olímpica, Coleman demostró que el control en el suelo no solo era defensivo, sino que también podía ser un arma letal. En UFC 10, Coleman debutó con una actuación que dejó al público en shock. Derribó a todos sus oponentes con facilidad y usó golpes brutales para terminar las peleas. Su estilo era directo: llevar al oponente al suelo, neutralizar sus movimientos y desatar un aluvión de golpes hasta que la pelea terminara. Su dominio continuó en UFC 11, donde ganó el torneo nuevamente.
consolidándose como el peleador más destacado de ese año. Coleman no solo ganó títulos, definió una era. Su estilo influenció a generaciones de peleadores, estableciendo el ground and pound como una estrategia fundamental en las MMA. Mientras Mark Coleman continuaba dominando con su fuerza bruta, un nuevo tipo de peleador comenzó a emerger en 1997, Randy, The Natural, Couture. Con una carrera en la lucha grecorromana, Couture trajo algo diferente al octágono: estrategia, paciencia y adaptabilidad. En UFC 15, Couture enfrentó a Vitor Belfort, un joven prodigio conocido por su velocidad y poder en el striking. Belfort era el favorito, pero Couture demostró por qué la experiencia es crucial. Usando su lucha y cardio superior, neutralizó a Belfort, agotándolo antes de terminar la pelea con golpes técnicos. Fue un momento clave que mostró que la técnica y el control podían superar incluso el talento más explosivo. En 1998, Frank Shamrock se convirtió en el primer campeón de peso semipesado de la UFC, y rápidamente demostró que era un peleador completo. Su combinación de lucha, striking y cardio lo hizo casi imbatible. En UFC 16, Shamrock derrotó a Igor Zinoviev en solo 22 segundos con un slam devastador, una demostración de su fuerza y técnica. 1998 fue el año de Frank Shamrock, y su reinado como campeón marcó un nuevo estándar para los futuros contendientes en la UFC. 1999 a 2001. La evolución del deporte con Tito Ortiz y más. Mientras la UFC seguía creciendo, el nuevo milenio trajo consigo una generación de peleadores carismáticos y talentosos. Tito Ortiz, con su agresividad y estilo de lucha, se convirtió en el rostro de la compañía. Sus rivalidades con peleadores como Ken Shamrock y Frank Shamrock capturaron la atención del público, llevando el deporte a nuevas alturas. El 2002 fue un año crucial para Tito Ortiz, quien se consolidó como el campeón indiscutido de peso semipesado y una de las estrellas más grandes de la UFC. Su carisma y estilo agresivo dentro y fuera del octágono lo convirtieron en el rostro de la compañía. Tito defendió su título contra Ken Shamrock en una de las rivalidades más intensas de la historia. La pelea en UFC 40, promocionada como Vendetta, fue un espectáculo único. Tito utilizó su lucha superior y ground and pound para dominar a Shamrock, asegurando una victoria por TKO en el tercer asalto. El evento fue un éxito masivo, atrayendo a nuevos fanáticos y solidificando el estatus de la UFC como un fenómeno cultural emergente. Tito Ortiz no solo fue el mejor peleador de 2002, fue la fuerza que ayudó a impulsar a la UFC hacia la corriente principal. En 2003, Randy Couture, conocido como The Natural, demostró que la experiencia y el corazón podían superar cualquier desafío. A los 40 años, Couture regresó a la división de peso semipesado y enfrentó al peligroso Chuck Liddell en UFC 43. Contra todo pronóstico, derrotó a Liddell con un TKO en el tercer asalto, ganando el título interino de peso semipesado. Pero Couture no se detuvo ahí. En UFC 44, enfrentó a Tito Ortiz, el campeón indiscutido, en una pelea que sería recordada como una de las mejores actuaciones tácticas en la historia de la UFC. Utilizando su lucha y su capacidad para controlar el ritmo, Couture dominó a Ortiz durante 5 asaltos, arrebatándole el título y convirtiéndose en el primer peleador en ganar títulos en 2 divisiones. El 2004 fue el año en que Chuck Liddell, conocido como The Iceman, comenzó a dejar su huella como uno de los noqueadores más temidos de la UFC. Con su estilo único de striking, basado en combinaciones rápidas y devastadoras, Liddell noqueó a Tito Ortiz en su primera pelea en UFC 47, cerrando el capítulo de su rivalidad y estableciéndose como el contendiente número 1 al título. Chuck Liddell se convirtió en el rostro del KO en la UFC, y su estilo atrajo a millones de fanáticos nuevos al deporte. 2005 marcó el inicio del ascenso de Georges St-Pierre, conocido como GSP, quien combinó técnicas de lucha impecables con striking fluido y una mentalidad estratégica. Aunque perdió una pelea cerrada contra Matt Hughes en UFC 50, GSP mostró una mejora constante y un enfoque inquebrantable en ser el mejor. El 2006 fue el año en que Chuck, The Iceman, Liddell reafirmó su dominio en la división de peso semipesado. En UFC 57, Liddell defendió su título contra Randy Couture en la última pelea de su trilogía. Conocido por su habilidad para mantenerse de pie y noquear a sus oponentes, Liddell conectó un derechazo brutal que selló la pelea en el segundo asalto.
Fue un final épico para una de las rivalidades más importantes en la historia de la UFC. El 2007 fue el año de Anderson Silva, quien consolidó su reinado como campeón de peso medio con actuaciones inolvidables. En UFC 67, defendió su título por primera vez contra Travis Luther, sometiéndolo con un triángulo después de recibir presión en el suelo. Más tarde, en UFC 73, Silva enfrentó a Nate Marquardt, dominándolo con su striking clínico antes de conseguir el TKO. Silva no solo ganaba, lo hacía con un estilo que parecía arte en movimiento. Silva tenía un control del tiempo y la distancia como nadie más. Su precisión era su arma más peligrosa, y su habilidad para contragolpear lo hacía prácticamente invencible. En 2008, George St. Pierre recuperó y defendió el título de peso welter con actuaciones que mostraron su evolución como peleador completo. En UFC 83, GSP derrotó a Matt Serra en una revancha muy esperada, utilizando su lucha y ground and pound para lograr un TKO en el segundo asalto. Más tarde, en UFC 87, GSP enfrentó a Jon Fitch, a quien dominó completamente durante 5 asaltos. Fue una cátedra de lucha, striking y control del ritmo. El 2009 fue el año en que Brock Lesnar se convirtió en la figura más imponente de la UFC. En UFC 100, Lesnar defendió su título de peso pesado contra Frank Mir en una revancha muy anticipada. Utilizando su lucha superior y su fuerza bruta, Lesnar dominó a Mir antes de noquearlo con golpes devastadores. Lesnar no solo ganó, lo hizo con un estilo que intimidaba a todos los demás en la división. Lesnar trajo a la UFC una audiencia completamente nueva. Era un espectáculo por sí mismo, y su mezcla de tamaño, fuerza y atletismo era única. En 2010, el invicto Caín Velázquez se enfrentó a Brock Lesnar en UFC 121. En una de las actuaciones más impresionantes de la historia, Velázquez utilizó su striking y cardio superior para dominar a Lesnar, terminando la pelea en el primer asalto. Con esta victoria, Velázquez se convirtió en el campeón de peso pesado y mostró que una combinación de técnica y resistencia podía vencer incluso a los gigantes más temidos. El 2011 marcó el inicio del reinado de Jon Jones, quien se convirtió en el campeón de peso semipesado más joven de la historia al derrotar a Soo Won-Rua en UFC 128. Con su alcance, creatividad y habilidad para mezclar striking y grappling, Jones redefinió lo que significaba ser un peleador completo. Jones era un rompecabezas imposible de resolver. Su capacidad para adaptarse y su mentalidad de campeón lo hicieron casi invencible. En el 2012, UFC 148, Anderson Silva se enfrentó nuevamente a Chael Sonnen en una revancha cargada de tensión. Después de perder el primer asalto, Silva conectó una rodilla devastadora en el segundo, terminando la pelea de manera espectacular y consolidando su lugar como uno de los mejores de todos los tiempos. El 2013 fue el año en que Chris Weidman sorprendió al mundo, noqueando a Anderson Silva en UFC 162 y terminando su histórica racha de victorias. Fue un cambio de guardia que nadie vio venir. En 2014, Chris Weidman consolidó su lugar en la cima del peso medio con 2 victorias cruciales. Su pelea más memorable fue contra Lyoto Machida en UFC 175, donde los 5 asaltos se convirtieron en un enfrentamiento de resistencia física y mental. Weidman utilizó su lucha, presión constante y striking para mantener a raya a Machida, ganando por decisión unánime. Aunque Weidman ya había destronado a Anderson Silva en 2013, su victoria sobre Machida confirmó que era más que un campeón circunstancial. Representaba el nuevo estándar del peso medio, fuerte, técnico y completo. Mientras Weidman brillaba en el peso medio, también vimos como estrellas como Ronda Rousey y Conor McGregor comenzaban a construir sus imperios. El 2015 fue el año de Conor McGregor, quien pasó de ser una promesa a convertirse en una superestrella global. Su habilidad para promocionar peleas con su carisma y su striking letal lo hicieron irresistible para los fanáticos. En UFC 189, McGregor enfrentó a Chad Mendes por el título interino de peso pluma. A pesar de ser llevado al suelo repetidamente, McGregor demostró su resistencia y terminó la pelea con un brutal TKO en el segundo asalto. Luego, en UFC 194, McGregor enfrentó a José Aldo, el campeón indiscutido de peso pluma. En solo 13 segundos, McGregor conectó un izquierdazo perfecto, noqueando a Aldo y haciendo historia. En 2016,
Conor McGregor hizo historia al convertirse en el primer peleador en tener 2 cinturones simultáneamente en diferentes divisiones. En UFC 205, enfrentó a Eddie Alvarez por el título de peso ligero, brindando una de las actuaciones más completas de su carrera y ganando por TKO en el segundo asalto. Mientras tanto, Amanda Nunes, una fuerza emergente, destronó a Mies Tate en UFC 200 para convertirse en la campeona de peso gallo. Luego, en UFC 207, enfrentó a Ronda Rousey, noqueándola en solo 48 segundos y marcando el final de la era de Rousey. Nunes no solo se convirtió en campeona, se estableció como una de las peleadoras más peligrosas de la historia. En 2017, Max Holloway emergió como el nuevo rey del peso pluma, derrotando a José Aldo en UFC 212 para unificar los títulos de la división. Con su striking incesante y cardio interminable, Holloway demostró ser el heredero legítimo de una división que había sido dominada por Aldo durante años. Khabib Nurmagomedov también dejó su huella en 2017 con una victoria dominante sobre Edson Barboza en UFC 219, mostrando un nivel de lucha y control que parecía imparable. El 2018 será recordado como el año en que Khabib Nurmagomedov se convirtió en campeón indiscutido de peso ligero. En UFC 223, derrotó a Al Iaquinta para ganar el cinturón vacante. Pero lo que definió el año fue su enfrentamiento con Conor McGregor en UFC 229. En la pelea más anticipada de la historia de la UFC, Khabib sometió a McGregor en el cuarto asalto con una llave de cuello, dejando claro que su dominio era absoluto. Si 2019 fue el año de la precisión de Adesanya, también fue el año de la actitud despiadada de Jorge Masvidal. Antes de ese año, Masvidal era un veterano conocido por su estilo callejero y técnico, pero no era considerado una superestrella. Eso cambió dramáticamente en cuestión de meses. En marzo, Masvidal viajó a Londres para enfrentarse a Darren Till, un peleador joven y confiado que era considerado el futuro de la división. En un ambiente hostil, Masvidal noqueó brutalmente a Till con un gancho perfecto, silenciando al público local y reclamando su lugar como un contendiente serio. Pero fue en UFC 239 donde Masvidal entregó uno de los momentos más icónicos en la historia de la UFC. Frente a Ben Askren, quien estaba invicto y conocido por su lucha, Masvidal conectó una rodilla voladora en los primeros 5 segundos del combate, noqueándolo instantáneamente. Fue el knockout más rápido en la historia de la promoción. Jorge Masvidal no solo tuvo un resurgimiento en su carrera, redefinió lo que significaba ser una superestrella de la UFC. Su habilidad para terminar peleas de manera espectacular, combinada con su autenticidad, lo convirtió en una figura inolvidable del 2019. El 2020 será recordado como el año en que Khabib Nurmagomedov dejó un legado imborrable en la UFC. Tras la muerte de su padre y entrenador Abdulmanap Nurmagomedov, Khabib enfrentó el reto más difícil de su vida tanto dentro como fuera del octágono. En UFC 254, defendió su título de peso ligero contra Justin Gaethje, un peleador conocido por su striking feroz y su resistencia. Khabib demostró por qué era considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Utilizando su lucha magistral, sometió a Gaethje con un triángulo en el segundo asalto, en lo que sería su última actuación. Tras la victoria, Khabib dejó su cinturón en el centro del octágono y anunció su retiro, cumpliendo la promesa que le hizo a su madre de no pelear más sin su padre. Khabib dejó el deporte con un récord perfecto de 29-0, considerado por muchos como el mejor peleador libra por libra de la historia. En 2021, la división de peso ligero encontró un nuevo rey. Con el retiro de Khabib, el cinturón quedó vacante, y Charles Oliveira se enfrentó a Michael Chandler por el título en UFC 262. Después de casi ser noqueado en el primer asalto, Oliveira mostró un corazón de campeón, conectando una ráfaga de golpes en el segundo asalto que le otorgaron el TKO y el cinturón. Mientras tanto, la atención mediática se centró en la trilogía entre Dustin Poirier y Conor McGregor. En UFC 257, Poirier se vengó del irlandés, noqueándolo en el segundo asalto con brutales low kicks y golpes precisos. En su revancha en UFC 264, McGregor sufrió una fractura de pierna al final del primer asalto, dando a Poirier la victoria y cerrando la rivalidad. En 2022, Alexander Volkanovski consolidó su lugar como uno de los campeones más dominantes de la UFC. En UFC 273, enfrentó a Chan Sung Jung, conocido como Korean Zombie, y entregó una actuación perfecta. Con su striking preciso y velocidad,
Volkanovski logró un TKO en el cuarto asalto. Más tarde, en UFC 276, Volkanovski completó su trilogía contra Max Holloway, el ex campeón y uno de los mejores peleadores de la división. Volkanovski dominó de principio a fin, mostrando una velocidad y técnicas superiores. Su actuación fue tan impresionante que muchos comenzaron a considerarlo el mejor peleador libra por libra. El 2023 estuvo marcado por el dominio continuo de Islam Makhachev, quien defendió su título de peso ligero contra Alexander Volkanovski en UFC 284. La pelea fue extremadamente competitiva, mostrando el striking mejorado de Makhachev y el corazón inquebrantable de Volkanovski. Finalmente, Makhachev se llevó la victoria por decisión unánime, consolidando su lugar como el heredero legítimo de Khabib Nurmagomedov. Mientras tanto, Jon Jones hizo su tan esperado regreso en UFC 285, debutando en la división de peso pesado. Enfrentó a Cyril Gane por el cinturón vacante y no dejó dudas sobre su grandeza. En menos de 2 minutos, Jon sometió a Gane con una guillotina, convirtiéndose en campeón en 2 divisiones y reafirmando su estatus como uno de los mejores de todos los tiempos. 2024 marcó el ascenso meteórico de Ilia Topuria, el Matador, quien se convirtió en uno de los peleadores más electrizantes de la UFC. Con un récord invicto, Topuria combinó striking explosivo y grappling técnico para dominar a sus oponentes. Su victoria más reciente contra Yosemit dejó claro que estaba listo para el desafío por el cinturón de peso pluma. Topuria representa una nueva generación de peleadores, con raíces españolas y georgianas, y un estilo emocionante. Tiene el potencial de convertirse en una superestrella global. Su enfoque en el entrenamiento, su confianza y su mentalidad lo hacen un contendiente formidable para cualquiera. El futuro es brillante para Ilia Topuria, y el 2024 puede ser el año en que finalmente alcance la cima como campeón de la UFC. El mejor peleador de cada año no solo dominó el octágono, sino que también ayudó a transformar la UFC en lo que es hoy, un deporte global que inspira a millones. Desde Royce Gracie en 1993 hasta los guerreros actuales, su legado seguirá vivo. ¿Quién será el próximo en dejar su marca imborrable? Solo el tiempo lo dirá. ¿Hay algún luchador que crees que debió haber sido incluido en esta lista? Déjame tus opiniones en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más análisis sobre los mejores en la historia de la UFC.